Casos inexplicables como el que le pasó a este ganadero. La verdad, para mí sí es un milagro. Yo no le encuentro otra explicación. Quédate a oír la historia y dime tú qué opinas. En marzo del 2014, en Santana Huila, a este ganadero, muy conocido por cierto en su región, lo secuestraron. Le dieron en la cabeza, que le entró por aquí y le salió por aquí. No solo con esto, fue amarrado, arrastrado kilómetros, luego enterrado vivo, así amarrado como estaba. Y aún así sobrevivió para contar la historia. ¿Quiénes fueron los que le hicieron esto a este caballero? Resulta que la historia empieza a darse cuando a él empiezan a perdérsele unas cabezas de ganado. Empezó que se le perdía una, que dos, luego que tres, que cuatro. Mejor dicho, en un mes llegó a perder, pues a que se le llevaran sin saber quién de su finca hasta 12 cabezas de ganado. Cada cabeza más o menos por ahí 1.500.000 en pesos colombianos. Entonces, claro, ya le habían hecho el hueco. Él empezó a investigar y estaba en esas cuando un vecino, conocido de toda la vida, le dijo que había visto un animal de estos por el río, uno de los que se le había perdido. Que entonces él le dijo que se lo dejara amarrado, que él al día siguiente pues iba por él. Cuando él fue por él se encontró con el que le había dicho y le dijo, no, es que seguramente echó de ahí para abajo. Entonces, claro, él echó de ahí para abajo, siguió avanzando, llegó al río y nada por ningún lado. Entonces, que no, pero es que yo no lo veo. Ya el man estaba pues desesperado. Entonces el otro le dijo, no, eso es que seguro echó río abajo. Cuando estaban en esas, ya fue que le cayeron. O sea, el man que estaba ahí con él y llegó otro man que andaba escondido y ya pues baila, él ahí ya vio que eso había sido una trampa. Entonces el que dijo, no, pues me van a secuestrar o qué me van a hacer. Y el otro que llegó resulta que también era un vecino de toda la vida. Es más, eran amigos de salir a tomar cerveza cada 8 días. O sea que estaba siendo traicionado por sus amigos. Resulta que ellos lo amarraron y lo pusieron a caminar por horas y horas y pues no le daban explicación de por qué estaban haciendo eso. Esta caminata empezó como a las 8 de la mañana y eran las 3 de la tarde y todavía estaban caminando. Caminando, él ya no podía más, él trató de convencerlos, pues aprovechando que eran amistad, supuestamente. Entonces les dijo que les daba 12 millones de pesos, pero pues que lo dejaran vivir, que lo dejaran pues ahí ya donde está. Entonces ellos le dijeron que no, que no, que no y que no. Entonces el man pensó, el ganadero, él dijo no, pues esta gente lo que va a hacer es que me va a mandar para el otro mundo. Entonces pues si lo van a hacer, que lo hagan de una vez. Lo que va a hacer mañana, que sea hoy. Y yo de aquí ya no me muevo y se les sentó. Se les sentó y de ahí nadie lo pudo mover. Ya ellos empezaron, hicieron una llamada, que no, que el man ya se sentó y que de ahí no se mueve. Incluso uno de ellos llegó así como a amedrantarlo, como para que se moviera, ¿no? Él ni así. Entonces ya ellos hablaron, estaban en esas, cuando ya el Señor dijo, no, pues hasta aquí llegué. Entonces él empezó a orar, a rezarle a la Virgen del Carmen, porque es súper devoto a la Virgen del Carmen. Entonces empezó a orar, a pedirle que se acordara de él, que bueno, todo eso, pensar en su familia. Estaba en estas cuando fue que sintió el totazo en la cabeza, que le entró por aquí, le salió por aquí. Él ahí pues cayó. Él dice que sentía un zumbido en los oídos y que él dijo, ¿cómo así? O sea, así se siente la muerte. Entonces él pensaba que ya no estaba en este mundo, pero entonces de repente empezó a escuchar voces de los otros manes que estaban hablando de que, vea, usted lo jala de las manos y yo lo jalo de los pies. Entonces él ahí cayó en cuenta de que inexplicablemente seguía en este mundo. Pero los dos manes pensaban que no, que ya con eso había quedado ahí. Entonces él cayó en cuenta y él dijo, yo tengo que seguirme haciendo el que ya estoy desvivido para
que ellos pues, sigan convencidos, porque si no aquí me pegan otro y ahí sí queda. Le tocó aguantar infinidad de cosas, o sea, mejor dicho, aquí apenas empezaba lo duro. Resulta que estos manes, para comprobar que él sí ya no estuviera en este mundo, le apretaron sus testículos. Vea, este señor, él dice que él no sabe cómo aguantó, pero que él no podía hacer ni el más mínimo gesto, ni medio quejarse, ni poquito, porque pues ellos iban a caer en cuenta. Entonces se aguantó. Listo, pasado esto, empezó el otro martirio. Como 1 hora lo arrastraron. Arrastrado. Era un señor de 59, es un señor de 59 años, que pesaba en ese momento unos 80 kilos. Entonces imagínese el peso, y lo empezaron a arrastrar por la orilla del río. Él dice que eso fue peor, que le dolía más que la herida que tenía en la cabeza, que porque se le empezaron a meter por la espalda, él iba así boca arriba, entonces por la espalda, por todo lado, astillas, piedras, ramas, palos, o sea, de todo. Él dice que llegó un momento donde sintió que ya no podía más y que no, aquí voy a hacer bulla, se van a dar cuenta y ahí sí voy a quedar. Pero no, él aguantó. Como estaba tan pesado, pues las personas que le estaban haciendo eso también se les dio dificultad, tuvieron que parar varias veces a descansar. Entonces ya llega un momento donde no, que aquí, hasta aquí, cuando lo tiraron a un hueco. Oiga, y así amarrado. Y le habían hecho unos nudos ciegos, de esos que entre usted más trata de zafarse más se aprieta, de esos. Cuando estaba ya en el hueco, pues empezaron a tirar tierra, pero se les acabó. Y él todavía tenía parte de la cabeza afuera. Entonces empezaron ya a tirarle fue piedra y acabaron de taparlo entre piedra y lo que les quedaba, un poquito de tierra y bueno. Y pues ellos ya dijeron, no, aquí ya es suficiente, aquí ya no va a venir ningún animal a de pronto querer a jalarlo o algo, ni nada de eso. Y pues se fueron y lo dejaron ahí. Él pues estaba aguantando lo más que podía, o sea, tenía mucha dificultad para respirar ahí donde estaba, pero entonces la ventaja que tuvo fue que como la parte de la cabeza de la taparon fue con piedra, entonces alcanzaba medio a respirar, pero muy poco. ¿Qué pasó? Que él empezó a tratar de zafarse, pero no. Él dice que para él era imposible, entre más jalaba, más se le apretaba y también se le jalaba junto con el de los pies, que él llegó un momento donde dijo, no, hasta aquí llegué, ya, este fue el momento, yo no me voy a poder zafar, que él empezó a acordarse de la familia, de los hijos, de los nietos, y empezó a orarle a la Virgen del Carmen. La cosa se complicó más porque, como les digo, estaban a la orilla del río, el agua empezó a meterse al hueco y él ya tenía el agua literalmente hasta el cuello. Entonces, él dijo, no, hasta aquí llegué. De momento a otro él dice que cuando ya estaba entregado, pues vencido, escuchó una voz muy dulce en el oído que le dijo que moviera las manos porque ya le había soltado el nudo de las manos. Él las movió efectivamente, ya no lo tenía. Increíblemente, él no se lo explica porque intentó de muchas maneras soltarse y no había podido. De repente, otra vez escuchó la voz porque él pues se soltó las manos, pero no pudo hacer prácticamente nada, porque si se agachaba a quitarse el de los pies, ya el agua le entraba por la boca y bueno. Entonces resulta que cuando volvió escuchó la voz que moviera los pies, que el mismo ya se había soltado y efectivamente se soltó, logró salir del hueco, logró encontrar ayuda, un campesino lo ayudó y denunció a las personas que le hicieron esto. Todos tres cayeron, gracias a Dios, la justicia divina.